que tú puedas darle las palabras, Señor, que tú quieres que podamos nosotros entender y comprender y para que sea una bendición para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro pastor Gabriel.
Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Van a disculpar que no hemos podido ingresar rápidamente. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre 1 Pedro. Nuestro tema en esta mañana titula La actitud del cristiano bajo el sufrimiento. Está basado en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Voy a dar lectura a estos versículos, hermanos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Padre Dios, nos acercamos a ti, Señor, en este momento, para rogarte y pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, rogarte que tú despejes de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda molestia y que realmente, Señor, podamos concentrar todo nuestro ser, Señor, en tu palabra. De tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra podamos ponerla en práctica, aplicarla. Que tú siempre, Señor, nos recuerdes cada día. Señor, encomendamos en tus manos este tiempo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es bueno que podamos recordar que el apóstol Pedro escribe esta carta a los creyentes judíos que estaban en la dispersión, sometidos a diferentes clases de persecución. En este pasaje, Pedro sigue hablando acerca de las persecuciones. Los creyentes genuinos siempre han estado sujetos a diferentes tipos de persecución. Son ridiculizados, objetos de burla, son ignorados y aislados, rechazados, maltratados, golpeados, encarcelados y muchos asesinados. Todos los creyentes genuinos siempre han enfrentado alguna forma de persecución a través del tiempo. En algunos casos han sido intolerables, muy graves. Ahora nos preguntamos, ¿cómo soportamos la persecución? ¿Cómo podemos estar seguros que estaremos firmes ante las persecuciones? ¿Será que Dios nos considerará como fieles y herederos de la esperanza de salvación y vida eterna? Hay una sola forma: haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo y creer que en Él tenemos la victoria asegurada.
por más grande y fuerte que sea la persecución. El apóstol Pedro, en este pasaje, nos presenta varios puntos. En primer lugar, nos dice, los que hacen el bien cuentan con la protección de Dios. Eso vemos en el versículo 13, que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En una situación normal, nadie es maltratado por hacer el bien. Las autoridades son ministros de Dios para promover el bien y contener el mal. El apóstol Pablo en Romanos 13:4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando alguien actúa con integridad, debe recibir los elogios de la autoridad. La palabra seguir que utiliza el apóstol Pedro en este versículo significa celos. Tiene la misma raíz que celotes, que eran extremistas políticos que se rebelaron contra el poder romano. Pedro, sin embargo, no está instando a los lectores a convertirse en extremistas políticos, sino a invertir su energía en hacer el bien, que sean fanáticos para hacer lo bueno y correcto. Según William Barclay, lo que Pedro está diciendo es que debemos amar el bien con la misma pasión con la que el fanático patriota ama a su país. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos dice, felices los que padecen persecución. Más, el versículo 14 nos dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturdéis. En la época de Pedro, los cristianos comenzaron a sufrir a causa de la justicia. Los paganos hablaban mal de ellos. Sus bienes eran confiscados. Se dispersaron y vagaron por la tierra como peregrinos y extranjeros. A pesar de que estaban pasando por pruebas tan duras, los cristianos, dice, se regocijaban porque recibieron bendición de Dios. En el pasado, lo mismo sucedió con los profetas de Dios. Eso dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús fue categórico al decir en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hacemos el bien y recibimos el mal a cambio, Dios nos fortalece, nos consuela y nos hace dichosos. Se cuenta de un niño de 12 años
que durante la Segunda Guerra Mundial se negó a unirse a un movimiento en Europa. Los verdugos le preguntaron, ¿no sabes que tenemos el poder para matarte? El joven respondió, ¿y no sabes que tengo el poder de morir por Jesús? Cuando Policarpo fue arrestado en Esmirna debido a su fe, el procónsul romano prometió librarlo si negaba su fe y blasfemaba contra Cristo. Policarpo respondió, llevo 86 años sirviendo a Cristo y Él nunca me abandonó. ¿Cómo puedo blasfemar ahora contra mi Rey y Salvador? De hecho, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque aunque su tumba sea en la tierra como mártires, se levantarán en el cielo como príncipes. Müller plantea esta pregunta de la siguiente manera. Las bienaventuranzas que anunció Jesús y que cita Pedro revelan un nuevo concepto de felicidad. Aquí los infelices de este mundo, es decir, los creyentes, son los que son felices, los que anhelan días buenos, como hemos visto, los que luchan por la paz y la justicia, pero lamentablemente no obtienen lo que esperaban o lo que buscaban, sino solo persecución y sufrimiento. Dios no siempre nos libera del sufrimiento, pero siempre obra para bien y nos da la salida cuando pasamos por el sufrimiento. No estamos diciendo que el sufrimiento sea esencialmente bueno o que las circunstancias que nos afectan sean buenas en sí mismas. Lo que estamos diciendo es que Dios convierte las circunstancias dolorosas de la vida en herramientas para nuestro bien. De las lágrimas de dolor surge el gozo de ver a Dios glorificado en nuestras experiencias. Así sucedió con José en Egipto. Sus hermanos probaron el mal contra él, pero Dios lo convirtió en una bendición. Eso dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En tercer lugar, el apóstol Pedro nos dice, santificad a Dios en el corazón. En tercer lugar, la oportunidad del sufrimiento. El versículo 15 nos dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La injusticia y el sufrimiento no deben llevarnos a rebelarnos y murmurar, sino al buen testimonio. El sufrimiento es una buena oportunidad para la defensa de la fe cristiana. Los cristianos no deben temer a sus enemigos, sino a Dios, sometiéndose al señorío de Cristo y dando explicaciones consistentes y elocuentes de su fe.
Santificar a Cristo es honrarlo como Señor, reconociendo su señorío sobre el mundo y las circunstancias de la vida, incluida que dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificar. En su tiempo Isaías instruyó al pueblo a no temer a los ejércitos asirios invasores de su tierra, sino a adorar a Dios. En su epístola Pedro trae el mismo mensaje de aliento. Sin embargo, cambia las palabras al honrar a Cristo como Señor Todopoderoso en nuestro corazón. El sufrimiento que produce la persecución es una puerta abierta al testimonio cristiano. Los cristianos deben estar preparados y no solo dispuestos, sino también capacitados para hablar de Cristo. Necesitamos conocer la verdad para ser obreros aprobados. Debemos demostrar la capacidad de responder a todo aquel que nos pregunte sobre la verdad de nuestra fe en Cristo. Colosenses 4:6 dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La disciplina de la apologética cristiana encuentra su fundamento clásico y bíblico en este versículo. La palabra griega apología se traduce aquí como responder. El papel de la apologética es proporcionar una defensa intelectual de la verdad proclamada por el cristianismo. Cuando consagramos nuestro corazón al señorío de Cristo en un acto de devoción, estamos preparados para dar una explicación inteligente de nuestra fe. Mente y corazón, razón y sentimiento van de la mano en esta defensa de la fe cristiana. En cuarto lugar, el apóstol Pedro nos dice: responder con eficacia y defender la esperanza de salvación en Cristo. En cuarto lugar, el versículo 15 nos dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay una buena postura adecuada para ese testimonio. En una situación de ansiedad y de nervios, las palabras se pueden decir de una manera que desvirtúe la efectividad que podrían tener. El cristiano perseguido y preocupado por su vida y la vida de su familia, o por su vida y sus bienes, puede fácilmente dejar de dar un buen testimonio o hacerlo de manera inapropiada. La apologética cristiana nunca se puede hacer en un ambiente de orgullo y arrogancia. Los cristianos deben dar razón de su esperanza con conocimiento, mansedumbre, reverencia y piedad, porque el propósito no es ganar una discusión, sino ganar un alma. Somos testigos
y no abogados acusadores. Además, en esta defensa de la verdad, debemos tener buena conciencia. La conciencia es el árbitro interno que nos aprueba o nos culpa. Una buena conciencia nos acusa cuando pensamos o hacemos algo malo y nos aprueba cuando hacemos algo bueno. La vida del cristiano debe ser coherente. No puede decir una cosa y hacer otra. No puede demostrar santidad en público y vivir en pecado en secreto. Tu vida, nuestra vida, debe ser garantía de nuestras palabras. En quinto lugar, el apóstol Pedro nos dice padecer haciendo el bien. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? El versículo 17 nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dios no siempre nos libera del sufrimiento y la injusticia humana. Sin embargo, cuando nos permite atravesar estas circunstancias, es porque tiene un propósito elevado: madurar y promover la gloria de Dios. Kistmacher dice que el verdadero cristiano que sufre injustamente mientras hace buenas obras, sabe que Dios tiene el control y que la divina providencia guiará su vida hacia su destino final. El mismo Pedro escribe, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por él. Finalmente podemos decir, hermanos, que es necesario recordar que los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, pasarán por muchas pruebas y sufrimientos en el trayecto, en el correr de los días de su vida en esta tierra. Pero estamos seguros que Dios, nuestro Padre, siempre nos sostendrá y en cada caso nos dará la salida, por más duro que sea la persecución o el sufrimiento. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien y lo correcto, porque a su tiempo recibiremos la recompensa de salvación y vivir con Cristo por la eternidad. Qué hermoso la promesa de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Oh amado Padre Dios, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Porque tú has sido tan bueno con nosotros que no siendo merecedores de nada, el no haber hecho nada que pueda merecer tu gracia y tu misericordia. Tú, Señor, nos has dado la salvación, el perdón de nuestros pecados a través de la obra perfecta de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Pero no solamente que nos das la salvación, sino también nos das la victoria contra el pecado, porque tu Hijo no ha quedado en la tumba, sino que ha resucitado en el tercer día,
venciendo a nuestro enemigo el diablo, venciendo al pecado. Ahora que Cristo vive en nuestros corazones, también nosotros podemos ser vencedores, aún a pesar de que vengan las persecuciones o los sufrimientos más graves, pero tú estarás ahí para librarnos, para darnos la salida en cada caso. Señor, que tú cada día nos recuerdes y fortalezca nuestras vidas, nuestro vivir contigo. Que cada día, Señor, nos sigas llevando paso tras paso hacia la santidad, hacia la perfección de nuestras vidas. Aún a pesar, Señor, de este tiempo tan difícil que vivimos por causa de esta pandemia que nos aqueja y que muchos han tenido que sufrir y pasar por momentos difíciles. Otros han perdido a sus seres queridos. Señor, aún en medio de todas estas cosas, tú, Señor, nos sostienes y aún nos tienes, Señor, para que podamos honrar, para que podamos exaltar y glorificar tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti, porque no hay un Padre que conoce todas nuestras debilidades, toda nuestra vida, y que en el momento oportuno tú estás siempre presto para socorrernos y para darnos la salida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en este día, a quienes están participando y a quienes, Señor, no han podido conectarse por este medio. Señor, te pedimos que muy pronto, Señor, tú puedas detener y quitar, Señor, este mal que nos aqueja. No porque lo merecemos, sino por ti mismo, por tu gracia y por tu misericordia, para que no solamente tu iglesia y tus hijos, Señor, podamos reconocer tu grandeza, tu poderío, sino que también, Señor, aquellos que están en pos del pecado también, Señor, puedan volverse a ti y saber que tú eres Dios y no hay otro. Señor, que tú vayas y sigas sosteniendo a cada uno de mis hermanos en las diferentes circunstancias por las que cada uno está atravesando. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Muy especialmente, Señor, en estos días. Líbranos, Señor, de todo mal, de toda tentación. Que nuestro ser siga continuando, Señor, pensando y buscando hacer cosas agradables delante de ti. Bendice, Señor, en este día también a mis hermanos de las diferentes iglesias que están clamando, Señor, para que tú pongas fin a esta pandemia. Señor, confiamos en ti. Creemos, Señor, en tus promesas. Y que muy pronto, Señor, tú nos vas a enseñar y nos vas a mostrar tu grandeza y tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga.